Dale, empezamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me doy con ustedes la bienvenida a esta invitación que me hicieron Mariana y Nora y espero que pasen un rato entretenido y que les pueda contar algo y que mis reflexiones de esta semana sirvan para que ustedes tomen algo del trabajito que me costó hablar de lo que sé menos. Así que buenas tardes. Vamos a charlar un rato sobre la influencia de la ética en un nuevo liderazgo de cirugía. El cuento al respecto, incluso referido con el título, es que creo que este liderazgo se refiere a todas las cosas que se pueden liderar. En el caso de los médicos, cosas médicas, y en el caso de los cirujanos será para equipos quirúrgicos. Suelo presentarme diciendo de dónde vengo, porque yo estoy acá en este lugar, que es el Hospital Eva Perón, desde hace nada más que 44 años. Por lo tanto, de una manera u otra, creo que tengo dentro mío un pedazo de lo que allí hay. Estoy convencido, y así dice la historia, que somos profesionales porque en Occidente y desde Grecia alguien nos nominó de esa manera y nos puso de la mano con sacerdotes, legisladores y médicos a los que consideraban pontífices humano-divinos, pontífices en la idea de que hacíamos un puente entre los dioses y la humanidad. El médico desde entonces también es quien cuida y el cirujano el que cuida de los pacientes con sus manos. El poder galénico, el poder que nos dieron las distintas civilizaciones, deriva de factores sapienciales, carismáticos y morales, que son los que nos van a apoyar para tomar nuestras decisiones y para mantenernos en el rol que se nos asigna. Y la praxis médica siempre implicó un acto fiduciario. Alguien creyó que el médico podía, fuera como representante de los dioses, como representante de la ciencia o como representante de sí mismo, y por eso fue y solicitó ayuda. Boa. Los médicos, como pontífices, creamos puentes entre las divinidades y los hombres, la vida y la muerte, el comienzo y el fin, la nada y el infinito. Y tan es así que en nuestra sociedad somos los únicos autorizados para firmar certificado de función y para firmar certificado de nacimiento, entre otras cosas, además de medicar. Los pacientes son esos seres que aparecen en nuestra consulta porque tienen dolor, malestar, temor, se sienten enfermos y nos consultan a nosotros porque vienen con alguna pena, quieren resolver algún problema. Y puede pasar que le pase lo que le pasa a este buen hombre, que dice que hace una semana que no duerme, no tome agua, etcétera, y entonces el médico, un poco en broma y un poco en serio, el diagnóstico que hace es un diagnóstico simple de hambre, sueño y sed. Pero en realidad nada es más engañoso que un hecho evidente, como decía Conan Doyle, porque para saber lo que hay que hacer es aprender a mirar. Y la realidad dice que las cosas no se ven como son, nosotros las vemos como somos nosotros. Y eso da una amplitud muy grande a la forma de darle trascendencia a lo que ocurre todos los días, sea en lo médico, en lo personal, y ni que hablar en lo político como expresión final de un pensamiento un poco más complejo. El paciente es siempre algo complejo, lo somos nosotros, lo son ellos, en la medida que nos ponemos en la postura de paciente, y somos y son mucho más que un paciente y muchísimo más que un caso a resolver. Vienen en búsqueda de una solución, de una terapéutica, de algo que los mejore. Y nosotros venimos de una formación muy dura, muy mecanicista, donde se nos había enseñado a resolver metas específicas. Hacíamos una terapéutica goal directed, con lo cual buscábamos la solución de la cuestión que al paciente lo molestaba. Pero en realidad el paciente era más que una molestia implantada en sí mismo, y tenía cosas personales que había que contemplar antes de tender a una solución. A mí un ejemplo que se me ocurre con frecuencia cuando trato este tema es la postura que se le daba a las fracturas de pelvis, de fémur, hace unos 20 o 25 años, donde se procedía directamente
a reemplazar con lo que se pudiera el hueso fracturado. Las prótesis eran parecidas o iguales, pero se operaban a todos, aún a los que estaban postrados, a los que no se podían mover. Y surge hoy la pregunta de ¿para qué se hacía esa operación que al paciente en realidad no le resolvía nada, lo sometía a riesgo y no tenía ningún sentido? Entonces, hoy probablemente no se operaran los pacientes postrados, fracturados de cadera, y tradicionalmente, con una idea más tradicional de la terapéutica, se operaba diferente. La hemicorporectomía podría ser un buen ejemplo de lo que antes era la meta específica, resecar el cáncer, y hoy fue abandonado por inconsistente. Entonces se plantea, por lo menos para mí, la duda sobre si todo lo técnicamente factible honra valores morales y éticos. Tal vez haya que pensarlo de vuelta. Porque la mejor propuesta es ofrecer acciones adecuadas para el estar y el ser del paciente. ¿Qué espera recibir el paciente? El paciente espera recibir una propuesta fundada en la capacidad, conocimiento y prudencia de quien lo trata, o del equipo que lo trata, información sobre su evolución natural respecto de la enfermedad o las consecuencias que podría ocasionarle el tratamiento, molestias, dolores, sondas, otomía, ausencia de su casa, terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, espera encontrar en quien lo trate socorro, comprensión y presencia. Todo esto, que queda muy bonito para hablar, no debe ser muy aceptado por la sociedad en cuanto, terminando el siglo XX y con factores de avance médico tan buenos como hoy, por lo menos, o por lo menos con lo que tenemos hoy en ciernes, la población del hemisferio norte empezó a menear que en realidad no contaban con profesionales que lo atendieran, aunque eran buenos técnicos. Y entonces puso en duda la actitud profesional de los médicos. Los médicos se reunieron y una reunión muy grande de sociedades científicas puso en claro esto diciendo que la situación que se observaba desafía criterios consagrados, hackea la autonomía y compromete la personalización de las decisiones médicas. Si no éramos profesionales, poco podíamos ofrecer a los pacientes y poco podíamos exigir. Y por lo tanto, planteó 3 condiciones puntuales sobre las cuales debiera apoyarse el quehacer médico, formando los principios cardinales del profesionalismo. El bienestar del paciente es lo primero, que no debe admitir presiones administrativas, sociales o económicas. La autonomía del paciente otorga al galeno el rol de consejero en decisiones sanitarias, y esto queda certificando la necesidad del consentimiento informado como expresión alimentar, y el médico está obligado nuevamente a honrar la justicia social, evitar discriminaciones y promover la distribución de recursos adecuados para la atención de la salud. Este vuelco, provocado a principios del siglo XXI, recoloca al médico como representante del paciente, cosa que las ciencias duras habían retirado años antes. ¿Pero qué es el liderazgo? El liderazgo es la asunción de una persona que es miembro de un grupo al cual se considera capaz de planificar actividades, estimular el entusiasmo, introducir nuevas ideas, mediar en conflictos interpersonales, observar los logros y los fracasos, generar balance de fuerzas y guiar para alcanzar los objetivos comunes. Y eso es lo que el grupo considera un líder. Pero en realidad, para que el líder exista, no basta con que él se crea que puede serlo, sino que debe contar con una manada que lo acepte como tal, porque es miembro de un grupo al cual la manada, el grupo, lo considera de tal manera. Alguien planteó en este sistema de liderazgo inspiracional que lo primero que debe ocurrir es que quien decide ser líder, o quien desea ser líder, encuentre sus fuentes internas, busque sus motivaciones, busque sus nortes, los defina, se conecte con un grupo al cual le comunique sus deseos y sus intenciones, fije las pautas de trabajo o de esfuerzo, le dé fuerza a esta idea y finalmente comience a ejercer el liderazgo. Si no cumple con estos pasos,
apenas si va a poder ser líder de sí mismo. No es poco, pero no podrá ser líder de un grupo. Porque el líder, acá está Don Yoda saludando, debe tener su carisma y debe sumar motivación, habilidad y oportunidad, esfuerzo, talento y suerte. Debe reconocer los esfuerzos grupales y satisfacer los intereses comunes. Debe buscar el aprendizaje grupal y el desarrollo personal de cada uno de los miembros del grupo. Un trabajo realmente difícil. Y sus competencias son humanas, sociales, de gestión y comunicación. Finalmente, es él quien va a lograr encender el resto del paquete del grupo para, en este caso, prender fuego a algo, obviamente. Los japoneses, los chinos, siempre tienen algo para decir. Y Sun Tzu dice en El arte de la guerra que las virtudes que debe tener el líder son la inteligencia, la honradez, la humanidad, el coraje y la disciplina. No es poco pedir. Pone como obligaciones declarar, proponer y mantener los objetivos, ser coherente, promover actitudes proactivas, obligar a trabajar, facilitar la retroalimentación y las sinergias, hacer que los intereses de cada uno se puedan compatibilizar, conocer y desafiar lo que viene, gestionar los conflictos en forma constructiva, asociar los estilos, no siempre utilizará el mismo porque dependerá de cómo le sea más útil en cada momento, debe convertir los fracasos en aprendizajes y los éxitos en celebración, y todo esto debe centrarse sin ninguna duda en comunicar, y comunicar exige dialogar. Comunicar es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Esto implica un intercambio de señales entre emisor y receptor, donde se transmiten y se comparten ideas, sentimientos, opiniones y conceptos. El diálogo, que es consecuencia o fruto directo de esta conversación, de esta comunicación, es una conversación entre dos o más personas que exponen ideas y comentarios de forma alternativa, exige que uno hable y otro escuche, y que después el otro escuche y diga para que el otro vuelva a hablar, es un ir y venir. Acá está representado, me parece muy clara la representación de este diálogo, donde cada uno aporta lo suyo y en el centro lo que se ve es la suma. Ni vertical ni horizontal, sino una suma. Porque se plantean y se responden preguntas propias y ajenas y con eso se construye este centro. Pero el diálogo, lo mismo que la comunicación, tiene muchos sinónimos. Y acá vemos el listado de sinónimos que no está completo, pero vemos un listado de sinónimos que es inmenso. Eso tal vez nos justifique para pensar que ni comunicamos tan bien, ni dialogamos como debemos. Finalmente, si lográramos comunicar y, además, dialogar, podríamos aprender, o debiéramos aprovechar para aprender, en cuanto a un cambio de conducta en respuesta a estímulos específicos. Y los estímulos específicos son las razones de los otros. Esas razones tienen que estar sometidas a lo común, pero de todas maneras vale escuchar, porque más de una vez la respuesta no está dentro de quien manda o quien lidera, sino en la suma de quien lidera y quien apoya. ¿Qué influencia puede tener un líder? La influencia que puede tener la puede demostrar en la capacidad y la autoridad dada por crédito, dominio, ascendiente o prestigio para intervenir o controlar en las decisiones de terceros en la esfera que corresponda. Estamos hablando de médicos, probablemente en un equipo terapéutico, en acciones por determinar o por tomar. Y la decisión del líder tiene que ver con la búsqueda de la respuesta más eficaz y eficiente. Para lograr eso, la coherencia entre los objetivos declarados y las acciones propuestas alimenta la confianza del grupo y abona la validez del esfuerzo. Entonces suma la misión y los valores, y con eso transforma todo lo hecho en una columna muy fuerte. El liderazgo es deseable, es un rol en el equipo, no se lo tiene, se lo logra, lo conceden los seguidores, y bien habido y bien desempeñado, beneficia a todos. Pero algunos líderes tienen otras condiciones. Este es un líder. Don Corleone lo es. Es una representación formal de más de un líder que conocemos. Y es un líder.
formalmente hay otros líderes que también conocemos, donde toman este tipo de determinaciones. Yo decido y ustedes son responsables de lo que ande mal. Ejecutarán mis planes y van a aceptar la responsabilidad si los planes fallan. No es que es un equipo que trabaja, sino que hay alguien que manda, otros que obedecen, y los fracasos son de los que obedecen. Mal equipo, mal liderazgo. Hay otros liderazgos, como el de Mahatma Gandhi, como el de Luther King, como el del amigo Mandela, todos positivos, varios premios Nobel. Este no es positivo, no es premio Nobel, no digo que no tenga amigos, los tendrá, no lo comparto, pero este señor también fue líder y también fue líder democrático, por lo menos en su primera elección. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasó? Esta niña fue premio Nobel en 2014 y fue la pakistaní que se opuso a algunas cosas que pasaban en su país. Le hirieron y después le dieron el premio Nobel. Pero esto fue más o menos lo que dijo. Y todos estos fueron líderes. Porque el líder, en teoría, debiera tener una conciencia moral como capacidad de juzgar la bondad o la maldad de un acto concreto a la luz de lo que concibe como valores morales. Y además, actuar con discernimiento, o sea, consciente de sus obligaciones, libre de coacción y decidir según su voluntad, como responsable moral de sus actos, porque entonces es responsable. Entonces, conciencia moral y responsabilidad construyen eso que la mano de Esker está mirando, con la cual la mano de Esker se mira a sí mismo, porque es responsable, en este caso, de mantener la pelota en la mano, pero además se está demostrando que él se reconoce a sí mismo, es consciente de lo que hace y se hace responsable. Quien asume la responsabilidad de las acciones decididas a la luz de principios y valores, actúa como agente moral. A partir de allí, hace lo que cree que debe hacer. Y entonces busca y define o subraya principios y valores, el principio como una razón primaria de cualquier quehacer y el valor como el atributo por lo cual se estima como bien. Algo vale porque alguien considera que sirve o que cuesta. Esto construye escalas axiológicas y las escalas axiológicas van a definir el ser y el tener según las creencias que comparte una comunidad y va a originar paradigmas que se van a expresar en costumbres, leyes, derecho y justicia. Esto hace que cada grupo, cada comunidad dentro de su escala axiológica interprete de esa manera, dentro de esa escala axiológica de valores y principios, hechos y verdades. No son los mismos hechos y verdades de la escala axiológica de un Hitler o de un Corleone que la de un Gandhi, de una Malala, de un Luther King. Porque la moral objetiva es el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de un grupo social respecto de la corrección e incorrección de hechos o acciones. Desobedecer a Corleone y no aceptar la omertá es un pecado. Dentro de la mafia, subjetivamente, el ajuste a tales códigos depende del proceder individual y eso es la moral subjetiva. Quien falla a la promesa moral de la mafia no puede pertenecer y está errando. Desde el punto de vista comunitario, esa moral no debiera existir y está castigada por la ley porque hay una comunidad mayor que no acepta esa regla de juego. Sin embargo, con el grupo, lo objetivo y lo subjetivo tienen esta relación, no es otra. Uno hace equilibrio entre algo objetivo y algo subjetivo. La ética, por su cuenta, es el estudio crítico de la aplicación de la moral. Es muy interesante ver a la ética como el estudio crítico de la moral. Y entonces, la sentencia crítica es el juicio moral sobre el ajuste o discrepancia de acciones o acciones con el código axiológico de la comunidad. Por eso es muy difícil hacer conclusiones definitivas con morales distintas, y alguien ya ha dicho por allí que en realidad, como convivimos con extraños morales, lo bueno es el diálogo para poder entender y hacerse entender. Toda comunidad supone en práctica un sistema normativo mítico referido a cuestiones individuales y sociales importantes.
es un buenísimo ejemplo, ese librito chiquitito, no lo tengo por acá, pero lo debería tener, que es la Constitución Nacional. Chiquitito, muy conceptual, pero lamentablemente termina siendo un sistema normativo mítico, porque en la práctica se aplica un código práctico que no respeta la totalidad de lo mítico. Y entonces, el cómo, el cuándo y el por qué se pueden hacer ciertas cosas malas, tienen alguna permisividad, más en algunos grupos, menos en otros. En realidad, gran parte de la sociedad, que se dice respetuosa de la ley, viola mandatos míticos. Nuestra comunidad se ha cansado de violar preceptos constitucionales, sistema normativo mítico. Ejemplo que a nosotros sí nos toca, la salud pública es una obligación del Estado. Y las PMO, que todos conocen, también son obligaciones que el Estado asumió. ¿Se cumplen? Creo que gran parte de la sociedad respetuosa de la ley viola mandatos míticos, porque esto no se cumple. Si necesario es lo que no es libre ni aleatorio, lo que no se elige ni se rechaza, y es aquello de lo que no se puede prescindir, hubo un psicólogo, mira, ahí está, que me había congelado, que describió y estudió las necesidades humanas allá por la década de 60, que se llamaba Abraham Maslow, y que tuvo bastante impacto en su momento, y que hablaba de necesidades, desde las biológicas, solamente de supervivencia, fíjense ustedes, respiración, alimentación, homeostasis, descanso, sexo, esto está bueno, hasta las de seguridad, física, laboral, etcétera, de pertenencia, amistad, afecto, intimidad, de estima de sí mismo, como respeto y confianza, y de realización del ser. Y entonces describió esta escala donde va de la supervivencia al crecimiento íntimo en cuanto a necesidad que todo ser humano tendría y que habría que satisfacer para tener un desarrollo armónico y deseable. Es interesante reverlo con tiempo porque describe muchas cosas que olvidamos, sobre todo para los pacientes y tal vez también para nosotros. La ética termina siendo una necesidad porque es un pensamiento crítico de la moral que tematiza el ethos, busca discernir la verdad y descartar los errores, y acepta mundos particulares que contienen eticidades, donde está lo bueno para cada uno, donde suponemos y deseamos que a partir de esto se acceda al discurso moral donde está lo bueno para todos. Esta postura tiende a ser universal porque abstrae principios. Y entonces la ética le incumbe a ella la moral, la virtud, el deber, la felicidad y la vida, en el marco del sentido que se asigna a lo humano, a lo cósmico y a lo social, por supuesto, entre lo religioso. El hecho del liderazgo tiene que ver con la responsabilidad que exige observar la realidad, considerar las consecuencias a largo plazo y aplicar principios que satisfagan estos valores. Seguramente no puede haber muchas conclusiones porque son posturas personales que intento compartir y en general yo suelo completar la charla cuando se me invita diciendo que no podemos concluir muchas cosas porque la verdad que esto tiene que ver con el pensamiento y con la forma de mirarlo. Por lo tanto, estos pensadores que se están mirando están pensando un poco lo que intento provocar en los que tienen la paciencia de escucharme. El liderazgo ético se ejerce de las personas y hacia las personas. Simple. Se fundan virtudes como la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza, que habría que ejercitar en cada gesto. Se centra en valores y objetivos comunes, credibilidad, responsabilidad, transparencia, honradez y respeto por los demás. Se basa en ejemplos personales, es muy difícil que un grupo acepte un líder cuyo ejemplo no puede tomar, porque lo ve en falla, y requiere condiciones similares a las exigibles para el desarrollo personal y profesional. Se basa en cualidades espirituales, como la capacidad para inspirar y el deseo de persistir. Hace unos años, en alguna entrevista que le hicieron a Tomás Eloy Martínez, él definió un decálogo del periodista. Probablemente tenga poco que ver como tal con lo nuestro, con lo médico, pero sin embargo, el periodista, visto de esta manera, es un profesional. Y si es profesional, sí tiene que ver con lo nuestro. Y fíjense ustedes cómo, cambiando algunos términos,
para utilizar esta analogía, pide que el buen periodista aprenda a trabajar en equipo, que recuerde que su patrimonio primario es su buen nombre. Los médicos también necesitaríamos acordarnos de eso antes de hacer alguna cosita. Informar con veracidad, verificar cada dato y establecer el sentido de lo que se dice. Esto cuando informamos de las complicaciones o de las propuestas. No actuar como agente de otros intereses que los del paciente. Si somos altruistas y así nos lo pide nuestra definición de profesional, lo primero que habría que atender es el interés del paciente. Puntos suspensivos y varios renglones de puntos suspensivos. Y debiéramos ponernos en el lugar del otro, comprenderlo y a veces ser el otro, porque finalmente, así como el periodismo debe reconocer que el periodismo es un acto de servicio, la medicina es desde su nacimiento un acto de servicio por el otro, cosa que me parece que está bastante olvidada. Carlos Pellegrini, en una de sus charlas, en uno de sus discursos presidenciales, utilizó esta propuesta que dijo fundamental para el futuro del liderazgo, y lo proponía, como siempre en estas cosas que los americanos suelen hacer, en una P más una E más una I al cubo. Y esto era lo que decía, que una persona que haga las cosas como debe de ser profesional, en cuanto a honestidad, responsabilidad y respeto por sí y por los demás, debe ser o buscador de su excelencia para tener la mayor perfección que pueda ofrecer, debe ser innovador, buscando cambios creativos, debe tener introspección suficiente para reflexionar, hacer autocrítica y autoevaluación, y debe además incluir el respeto por valores propios y ajenos, donde reconoce y celebra raíces y diferencias. Es muy amplio y es muy buena la propuesta. Creo que esto apunta hacia un liderazgo ético formal, hacia un comportamiento digno y hacia un liderazgo ético formal. Cuando alguien teme que cerca o lejos el poder corrompa, el poder no corrompe, sino a quien quiere ser corrompido. Y si bien hay que estar atento porque poder podría significar hacer daño sin medida, si lo que veíamos antes de la reflexión y la autoevaluación continúan, no creo que esto sea lo que pueda ocurrir. Jung decía que todos tenemos en nuestra profundidad una sombra, que es el rincón oscuro de nuestra naturaleza, donde ocultamos eso que somos nosotros mismos. Cuando todas nuestras sombras emergen en forma simultánea, solo hay oscuridad. Cerca y lejos, en casa, en el país, en algunos grupos, hemos visto esto, o lo vamos a ver. Estemos atentos de no ser nosotros los que aportamos la sombra para poder tener la habilidad de aportar la luz. El bueno de Serrat dice que existe siempre una razón escondida en cada gesto, porque del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Cuando tratamos de disfrazarnos de lo que no somos, pasa esto, porque nunca es triste la verdad, insiste en sinceramente tuyo, sino que lo que no tiene es remedio. Sartre, por su cuenta, en el existencialismo y el humanismo, decía que el hombre empieza por no ser nada. Por eso no es definible. Solo lo será después, y será tal como se haya hecho. Nadie viene hecho, nadie es como lo hicieron, es como se hace. Y así también lo subraya Ortega y Gasset. Como cada uno es cada uno, él decía soy yo en mi circunstancia, vivir es decidir constantemente lo que se va a hacer, y el mundo es lo que cada uno hace y le pasa con las cosas. El mundo será malo, pero uno puede sacar de él algo bueno. Está en uno buscarlo. La autoevaluación, como examen de conciencia, termina siendo un factor proético y movilizador de muchas circunstancias válidas para un liderazgo que desea ser bueno. Y eso evitaría que la autoevaluación nos indicara esto. No puede ser que nos veamos como se ve el pobre Homero ahí. No somos esto, sino que somos esto. Entonces hay que hacer un examen de conciencia y hay que hacer una autoevaluación para tratar de mejorar lo que se hace.
Es un viejo poema que me gustó, de chico lo aprendí y después lo traduje varias veces, que es de un señor que tenía un programa de radio, escribió unas poquitas cosas. Ahí está la cita, que se llama El hombre en el espejo. Yo me atreví a recortar algunos pedazos. Cuando obtengas lo que deseado en tu lucha cotidiana y el mundo te haga reír por un día, acércate al espejo y pregunta qué opina quien te mira desde allí. Su veredicto es el que más debe importar. Podrás cosechar aplausos por doquier, pero solo recolectarás angustias y penas si has traicionado al hombre del espejo. Es el único que te acompañará hasta el final, y habrás aprobado tu prueba más compleja si el hombre del espejo es tu amigo. Como este curso se anunciaba como liderazgo y había un precioso barco, yo busqué esto que a mí me parece que es una invitación interesante a liderar ese grupo de gente que está en esa nave que está enfrentando el mar. Y los invito a mirar el compás, tomar el timón, buscar el viento, ajustar las velas y a liderar. Les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes, espero que no se hayan aburrido demasiado. Hola Jorge, muy interesante todo. Vamos a ver si alguien dice algo por el chat. Murieron. Lo habitual para quienes estén por allí es que las reuniones que tienen que ver con 3 temas que ahora les voy a contar tengan poquísima concurrencia. Una son las reuniones sobre la muerte. La otra, las reuniones sobre educación. Y la tercera, las reuniones sobre ética. Hace unos cuantos años, en algún congreso de Mar del Plata, habíamos ofrecido un cursito corto que tenía 3 horas, donde había una docena de docentes. El curso se hizo igual, pero éramos 12 arriba y 4 abajo. Por lo tanto, bajamos y estuvimos 16 abajo durante 2 horas y media. Terminamos muy amigos. Supongo que a alguien le debe haber servido. Pero no, digamos, esto no sirve para trabajar en primera instancia. No da ningún título que se pague, es cierto, y tampoco sirve para ofrecerle a ningún paciente, porque uno no suele mostrar lo que ha leído o lo que ha compartido. Por lo tanto, es habitual que no haya demasiado interés en esto. Lamentablemente, cuando estamos del otro lado del escritorio y cuando vemos en forma directa o indirecta cómo se nos trata, empezamos a acordarnos que esto existía. Y a lo mejor con estas charlas alguna vez alguien la ve y se lo puede plantear, aunque sea para decir que esto no es cierto. Ahí lo veo Horacio Cuesta. Hola Horacio, ¿cómo te va? Estoy disponible para mirar un poquito, ahora miro. Estoy mirando el comentario del doctor Horacio Cuesta. Bueno, no sé si lo está viendo los demás, pero es verdad. Él maneja su grupo de cirugía infantil y se define como, dice que el líder debe conocer sus límites y sus deficiencias. En muchas ocasiones hay gente que acepta ser líder sin estar preparado para las funciones. Es verdad eso, y probablemente no le dure demasiado y sea reemplazado en un cierto tiempo por alguien mejor, o a lo mejor ya tiene a alguien que lo reemplace y él cree que sigue siendo el líder. No sé, son
son cuestiones personales, pero yo creo que habría que tener la medida para saber cuál es el lugar que a uno le corresponde en la vida. Y es cierto que una de las condiciones que más dañan los grupos es el hecho de que los líderes, los que los comandan, no aceptan con facilidad que haya otras personas que se destaquen. Daría la impresión, por lo menos así pasa cuando uno lo mira, que el líder tiene temor de que los que emerjan lo superen y lo reemplacen. Yo creo que habría que recordar que esto va a pasar seguro. Alguna persona cuyo nombre a propósito me olvido, que es una persona muy reconocida internacionalmente, me dijo, ¿sabés qué pasa? Yo me tengo que apurar para hacer lo que hago, porque los jóvenes están haciendo lo mejor. Yo les mostré cómo se hace, pero ellos lo hacen mejor que yo. Entonces, si no me apuro, lo mío ya está de modé. Hasta ahí va bien. El problema es cuando uno está compartiendo con alguien que empieza a tener habilidades, competencias y decisiones superiores, y entonces trata de sacarlo afuera de la cancha para que no ocupe el lugar de líder. Tal vez lo mejor sería apostar a juntar muchos destacados para que el grupo siguiera avanzando. Lamentablemente, en muchos lugares, el grupo es el que tiene la bandera del líder y no es el todo, sino solamente el interés del líder. Y eso está condenado al fracaso o al abandono de las personas que empiezan a destacarse con razón o creyendo que se destacan y se van del grupo, dañados. Bueno, sería mejor conservar a todos, es bueno, es ético, es digno y además hace que el grupo crezca fenomenalmente. Yo muchas veces me pregunto, y esto tiene que ver también con este tipo de manejo, ¿cómo es posible que la Universidad de Buenos Aires, que tiene todas las escuelas que tiene y todas las facultades que tiene, no haya podido mejorar más aún todavía, o si ustedes quieren, seamos más humildes, mejorar, teniendo tanto experto en tantas ramas que no son utilizados en casa? ¿Por qué un arreglo de la Facultad de Medicina no tiene toda la asesoría que podría tener? De la universidad, de ingeniería, de arquitectura, ¿por qué no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se puede consultar? ¿Por qué las publicaciones de ciertos, no importa quién, no hay una universitaria, estoy hablando, ¿no? No hay una asesoría de comunicación, no hay una asesoría de imagen, no hay una asesoría de fotografía. ¿Por dinero nada más? Si se puede establecer un premio y el premio que no sea dinero, que sea un reconocimiento, pues no hay dinero. ¿Por qué no? ¿Y por qué las privadas sí pueden? ¿Por qué son más inteligentes que nosotros? Somos nosotros mismos en otro lugar. ¿Dónde nos equivocamos? Es una pregunta que planteo. Horacio dice que el líder que no deja crecer al grupo no es líder. Bueno, probablemente sea así y por eso el que crece y cree o realmente creció más que el líder se retira. Entonces se pierde una persona útil porque no lo dejaron crecer. Y ha pasado eso. Creo que todos lo hemos visto alguna vez. Bueno, dice Gonzalo Jaramillo, que en los tiempos que vivimos todavía se designa a líderes de servicios profesionales, no por sus cualidades científicas, sus habilidades quirúrgicas, sino por designación a dedo de un inmediato superior. Y ahí los servicios empiezan a fracasar. ¿Está bien? Creo que eso tiene que ver con misión y funciones, depende de lo que se espere del jefe. Si vamos a trabajar todos juntos en algún lugar donde lo primario es lo asistencial y lo más importante es operar mucho y bien, tenemos que ser todos expertos en lo que hacemos para poder rendir lo mejor posible para el equipo. De repente se necesita alguien que organice y ese opera menos bien, opera mal inclusive. Pero necesitamos un organizador, necesitamos un administrador, necesitamos un, llamémoslo, encargado de relaciones públicas. Bueno, entonces el equipo se puede constituir con personas que ocupan distintas funciones. Que es como pasa en un equipo de fútbol, después de todo. ¿Por qué no nos llama la atención que los arqueros no hagan goles? ¿Alguien se despediría de un excelente arquero porque no tiene un solo gol en toda la temporada?
¿No será que tiene otra función? ¿Alguien espera que el director técnico eh, saque la pelota al córner? ¿No está jugando? Está dirigiendo afuera. Por eso no sé, creo que todas estas cosas tienen que ver con la constitución del grupo, y por ahí estaba en alguna de esas fotitos que yo pasé, donde tiene que haber una misión, una función y unos objetivos, y tiene que haber un encargado de cada parte. Y así las cosas podrían andar. Formalmente, si la promesa era designar al mejor cirujano como jefe, tiene que ser el mejor cirujano. Y si no, no debiera ser esa la norma que se utiliza. Estamos otra vez con lo mítico y lo real de las designaciones. Perdón, estoy recorriendo lo que ustedes preguntan. Espero haberle contestado al doctor Jaramillo. Doctor Cristian Delera. Bueno, lo engañé porque le pareció muy interesante y le gustó la pirámide de Maslow. Sí, a mí también, cuando la encontré en su momento buscando para una charla del Congreso, me pareció muy interesante la jerarquía que le daba a cada una de las cosas. Me parece que está bien para considerar qué es lo más importante, lo menos importante, qué es lo más metafísico, si ustedes quieren, y qué es lo más tangible, como lo biológico, que está muy claro. Es cierto que poca ética le queda al que no está respirando, pero una vez que respira y come, y puede estar limpio, y puede estar abrigado, y puede tener otras condiciones, puede empezar a pensar un poco más. A algunos no les alcanza ni eso, ¿eh? Ya verán, ustedes tendrán sus ejemplos de gente bien comida, se les enseñó a leer y escribir, entienden, igual me parece que mucho no les sirve, pero bueno, a mí me parece, a lo mejor estoy equivocado. Estamos como solitos. No sé, si se les ocurre alguna cosa, estoy disponible acá. No sé. Sigo mirando. Dice el doctor Delera, cuando tengamos en cuenta que hacen falta más líderes que jefes, tendremos mejores equipos de trabajo. Puede ser que sí, yo creo que sí, pero en realidad lo que yo creo que habría que recomenzar o que replantear es dónde se va, las metas. Otra vez, pretendemos ganar el campeonato de fútbol del hospital o de la asociación. No basta con que no me inviten, por favor. Supongamos que los engañé y les caí bien. No me inviten, nunca pateé una pelota. Tampoco me inviten para organizar el equipo, no miro fútbol, no sé nada de fútbol. No me pregunten ni quién juega, dónde, ni cuándo. No lo miro, no sirvo para eso. Podría servir a lo mejor para otra cosa, pero entonces habría que buscar gente que jugara al fútbol. Pero ¿cuál es la meta? ¿Jugar al fútbol y ganar? Bien, busquemos colegas que jueguen fútbol. No parece muy loco. A partir de ahí, digámosle a los que van a competir con nosotros que puede ser que le ganemos y puede ser que perdamos. Y si perdemos, sepamos perder sin empujar, sin lastimar, sin desmerecer al que ganó, como hacemos o debiéramos hacer en los concursos universitarios. ¿O no es así? Porque parece que en algunas canchas se juega con otras reglas. Entonces, yo creo que eso, doctor Delera, se conseguiría si nos fijáramos cuáles son las metas. Y desde el punto de vista de la salud pública, y volviendo otra vez a metas, objetivos y funciones, yo creo que hay mucho olvidado, porque cuando se promete, como se promete en la Argentina, constitucionalmente, el cuidado de la salud,
y se lo abandona o se lo atiende mal, porque se lo está atendiendo mal y lo sabemos y nos consta, y eso no se comenta mucho, algo está pasando. ¿Por qué las listas de espera de todos los servicios de cirugía crecen? ¿Y por qué las que no crecen es porque no se anota más en lista de espera? ¿Y por qué no atendemos los consultorios? ¿Y por qué no ponemos más gente lista para operar si se puede? Porque no hay para operar, bueno, muy bien, pero tampoco lo atendimos. Y no pasa solo en mi caso, cerca de mi casa eso. A ustedes les tiene que estar pasando. Yo no puedo aceptar que la realidad que estoy viendo no sea la universal dentro de nuestro país. Cada vez que escucho un comentario o hago un comentario de lo que yo veo diariamente, me miran como si yo estuviera inventando, como si estuviera describiendo una situación marciana. No es marciano, somos nosotros. Revisen los lugares donde están a ver si es incierto lo que digo, tanto en lo público como en lo privado, en lo asistencial como en lo docente. Todo el resto de las jerarquías y categorías, pónganlos ustedes. Díganme si nos estamos portando bien con nosotros. Yo creo que no. Si no, no pasarían muchas cosas las que vimos y las que vamos a ver todavía. Estoy mirando acá, ¿eh? Respecto de los insumos, que ahora voy a decir quién me hace el comentario, el doctor Gonzalo Jaramillo, hay una serie de problemitas con los insumos. Para que nosotros podamos controlar insumos, tendríamos, por ejemplo, que tener una hoja de gastos en quirófano, controlar lo que firmamos y firmarlo, y exigir que eso se mirara. ¿No es así? ¿No creen ustedes que es así? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué nuestras autoridades nos permiten que no lo hagamos? Sería sería excesivo pedirnos que firmáramos lo mismo que firmamos en el sanatorio, en el hospital. ¿Por qué podemos hacer la prestación del prepago de la obra social en casa, en el consultorio, y no lo podemos hacer para el hospital? ¿En qué momento nos divorciamos de esa forma de nuestro rol? No lo entiendo. Somos nosotros los que fabricamos esto. No es un mundo de otros, es un poco lo que decía el bueno de Ortega y Gasset, el mundo lo hacemos nosotros. Y lo que Sartre también decía, nosotros somos los que nos estamos fabricando. Entonces tal vez, sin pelear, sin enojarse, podríamos fabricar algo mejor. Es una propuesta, total. Total, si no anda, no anda, ya estamos como estamos. O sea, ¿qué más puede ser? Sí, la podemos empeorar en todo caso. Tenemos un ratito todavía. Yo no quisiera abundar, no quisiera ponerme pesado, ni quisiera exigirle a quienes no quieren decir nada que dijeran algo. Controlo acá, somos 11, creo que 11 conmigo, o sea, son 10 que estamos acá reunidos. No sé si les ocurre alguna pregunta. Bueno. Muy bien. Luis Ferreira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace para delegar sin perder el liderazgo? Eso creo que tiene que ver con la relación que se establece entre el líder y los miembros del grupo. No creo que sea de otra manera. Cuando los miembros del grupo creen que porque se les delegó algo, el líder ha desaparecido, tal vez valga la pena reiniciar el diálogo y preguntar si no tiene más interés el líder en estar. A lo mejor la respuesta es, no, me pareció que te correspondía a vos hacerlo. Es tu función en el grupo,
te lo pedí porque era necesario. Hay muchas respuestas para eso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos sentimos mal porque nos delegan cosas que creemos que debía hacer el otro. A veces es cierto que lo debía hacer otro. Y cuando uno lo hace, dice, claro, lo que pasa es que ahora estoy a cargo. Sí, eso depende de las interpretaciones, pero otra vez, una buena comunicación y un buen diálogo pueden sumar. Por mucho tiempo, un líder fuerte puede apoyar muchas de las propuestas de los menores. De los menores estoy hablando en cuanto a miembros del grupo. No pueden ser todos líderes al mismo tiempo porque si no, no hay manada. Si todos son alfa, se acaba el cuento, porque es toda agresión de la mañana a la noche. Tiene que haber algunos que ocupen, aunque sea transitoriamente, un lugar de segunda línea en el grupo. No es posible. Otra vez, no puede haber 11 Messis, bien argentino, no hacen ningún equipo. En todo caso, si son tan vivos, harán algún gol, pero resulta que cuando los otros sobrepasan la línea, les hacen 3.000 goles. Son todos Messi. Entonces yo creo que cada uno debe tener su lugar en el grupo de trabajo. Y ese lugar puede ser elástico, puede ser compartido, puede ser destacado. En realidad, un ejemplo que a mí se me ocurre positivo es el equipo que forma un grupo de Marines. En primera instancia, todos se cuidan entre todos. Es cierto que es porque fueron enseñados así, pero además de eso, porque si no hay radio, están condenados. Si no hay francotirador, están condenados. Si no tienen quien los comande, están condenados. Y después de eso, un ejemplo muy machista, no se concibe abandonar al compañero. Ni son más blandos ni son más duros. Tienen ese compromiso con el equipo porque saben que cada uno tiene su función y la única supervivencia, dado porque están todos juntos. Es una forma muy cruda de decir que la vida tiene que tener una supervivencia con un equipo. Pero ¿por qué no asumirlo? ¿Qué tendría de malo el ejemplo castrense? No para actuar como militares, sino para saber que dentro del equipo cada uno tiene lo suyo. Yo tengo el remo de la derecha. Para que podamos avanzar, yo tengo que darle el remo de la derecha con la fuerza adecuada para hacer par con el remo de la izquierda. No soy ni más ni menos que el remo de la izquierda. Y alguien debe manejar el timón. ¿Y por qué no rema? Porque maneja el timón, tarado. Le tocó eso. ¿Y qué tiene de malo? Podemos rotar el timón y podemos rotar el remo. Si todos sabemos timonear y manejar el remo. Pero si no lo sabemos hacer, para llegar al lugar, para ganar, para sobrevivir, el que sabe, el que sabe. No es tan difícil. No es tan difícil. No sé. No sé, oculté la cámara mía porque parece que está muy lenta la comunicación. No sé si lo contesté eso a quien me preguntara. Mariana, ¿te gustó? Bueno, me alegro. Estoy tratando de contestar lo que tengo por acá. No sé si le contesté a Mariano, espero haberle respondido. A ver, estoy recorriendo el chat, perdonen. ¿Cuál es la opinión del líder contemplativo que queda bien con Raimundo y todo el mundo perdiendo la perspectiva del crecimiento de los servicios? Bueno, doctor Jaramillo, esto tiene que ver probablemente con la falta de definición de los roles, misiones y funciones de ese grupo. La cuestión no es quedar mal con todo el mundo, tampoco yo creo, no concibo al líder como un rompe vidrios, no es esa la idea. Lo que pasa es que hay que acordarse que a veces necesitan alguna protección y algún cobijo los menores o los que están en el grupo, y que el resto de los grupos tendrán menores que merecen cobijo. Por lo tanto, no rompería lanzas con todo el mundo, no me parece que sea lo mejor, trataría de establecer algún tipo de diálogo y en realidad, en función del líder, lo que habría que recordar es, estoy hablando del hospitalario fundamentalmente, ¿no? Que la gente que está formando está teniendo su currículum oculto en esa formación. Entonces, comportarse en forma inadecuada
llamémoslo mal comportamiento, es un pésimo ejemplo que no va a ningún lado, no se olvida, y si de algo los más jóvenes no se olvidan es de lo que uno hace mal. De lo que hace bien, supongo que lo tomarán, pero lo que hace mal se acuerdan siempre. Y a veces lo toman como ejemplo, y a veces lo asumen como bueno, y no es bueno eso. Entonces, yo creo que si queda bien con todo el mundo a costa de terceros, mal. Para mí, una cosa buena es centrar la intención en el paciente. Una vez que se centró en el paciente, después charlamos. Y nos podemos equivocar, obviamente. Si es por el paciente, ese será el justificativo. No sé si le contesté al doctor Jaramillo. A Mariana le agradezco mucho, pero como es amiga no le creo nada, no se pudo aburrir mucho porque es amiga, le agradezco y me da gusto. El marco ético, ¿de qué forma influye en la calidad del ejercicio de la profesión? Bueno, si esto es lo que critica la moral, la ética, y trata de buscar lo mejor, ya que ve lo bueno y lo malo marcado por la moral, y aún así dice que lo bueno ni tan bueno y lo malo a lo mejor tiene modificación. Les doy un ejemplo: para lo civil, el divorcio, que era anatema; para lo médico, el aborto, que también era anatema, y están cambiando muchas cosas, y no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Digo que están cambiando las posturas. Si quieren más, vamos más lejos. Vida y muerte, posibilidad de trasplante y muerte cerebral. Son un cambio de paradigma. Entonces, esos cambios de paradigma tienen que ver con una reflexión sobre lo que está pasando. Y entonces la calidad del ejercicio de la profesión tiene que ver con tratar de hacer en cada momento lo menos malo posible. Lo menos malo posible. Y estar convencido de que uno está haciendo lo menos malo posible, ya que lo bueno no lo puede conseguir, y además maneja un doble efecto donde cualquier intervención puede tener un efecto dañino, si se complica o se anda mal. Bueno, tener la humildad para aceptarlo. Así que ese es el cuento, así lo veo yo. Bueno, la convencí a Mariana, qué decir, porque es una experta en esto. Bueno, yo creo que nos estamos despidiendo, y por las dudas, para no mantenerlo a Nico ahí, al operador, al jefe de todo, al webmaster clavado, le digo que para mí cada una de estas invitaciones que recibo acá y en otros lados terminan siendo un desafío, me dan trabajo, a veces me salen peor, otras veces me salen un poco menos peor, pero termino aprendiendo siempre, así que en realidad para mí siempre, para mis adentros, siempre un agradecimiento para quienes me invitaron y para quienes tuvieron la paciencia de escucharme, porque son los que realmente me obligaron a pensar otra vez. Ojalá algo puedan pensar con lo que escucharon. Y yo quedo despedido si a ustedes les parece que está bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por participar en el curso. La verdad, un gusto trabajar con vos. Gracias, Nico, gracias a todos y hasta siempre. Dale, Nos vemos. estamos en contacto. Un abrazo grande. Vamos a hablar, gracias. Adiós.